Buenos días. Muchas gracias al doctor Rivera por innovar este curso, es muy importante. Gracias a la doctora Farina por el esfuerzo que ha sido para ella que represente que también el niño con cáncer es muy importante para nosotros. Y bueno, vamos a hablar acerca de leucemia linfoblástica, que es el cáncer más frecuente en niños. Y bueno, ya desde 1800 se describía que había leucemia, se describía como pus en la sangre, porque al haber tantos leucocitos se ve blanca. Entonces lo describían como células mucosas y el doctor Virchow introduce el término de leucemia alrededor de 1840. Después el doctor Cindy Farber en 1950 y empiezan a tener protocolos establecidos para el tratamiento de leucemia linfoblástica, y con el doctor Donald empieza a haber trasplante de médula ósea. ¿Por qué es importante hablar de leucemias en niños? Pues porque, como ya lo dijo la doctora Farina Regin, es el cáncer más frecuente. Si ustedes se fijan, en menores de 15 años ocupa el 25%, y si lo sumamos con leucemias mieloides, ocupan más del 30% de la incidencia de cáncer en niños. Ya en mayores de 15 años, el primer lugar es linfomas, pero también las leucemias toman un lugar importante. La leucemia no distingue entre blancos, entre niños blancos, niños afroamericanos, niños hispanos. Es la más frecuente para todos los niños en todo el mundo. Y aquí es lo importante del diagnóstico oportuno. Si ustedes se fijan en la sobrevida, en 1973 era menor al 40%, y actualmente ya hay lugares que hasta el 85% tienen de sobrevida. ¿Por qué? Pues porque al detectar oportunamente a un niño con leucemia, evitamos que tenga complicaciones que pueden matar a ese paciente. La leucemia, como sabemos, es un cáncer de alta replicación que puede tener diferentes tipos de complicaciones, entre ellos síndrome de lisis tumoral, que liberará potasio, liberará ácido úrico, y este tipo de sales pueden ocasionar insuficiencia renal o paro cardíaco y muerte. No es la única complicación, también hay anemia grave, también hay trombocitopenia grave, también hay coagulación intravascular diseminada. Entonces, al detectar nosotros al niño en un principio, podemos evitar que muera de estas complicaciones. Y al entrar en protocolos, bueno, ya los protocolos han ido mejorando cada día más para tener una buena sobrevida. Pero lo importante es sospecharlo a tiempo y detectarlo. La mortalidad ha disminuido, si ustedes se fijan, al igual que todos los cánceres, pero principalmente en leucemia el éxito ha sido mayor porque es el cáncer más frecuente y es donde más hay investigación. Es el cáncer más frecuente en niños, si ustedes se fijan, y específicamente vamos a hablar ahorita de leucemia aguda linfoblástica. La leucemia aguda linfoblástica es una proliferación clonal maligna de precursores hematopoyéticos de estirpe linfoide. Las leucemias se dividen en agudas y crónicas. Lo agudo y lo crónico no depende del tiempo como en otras patologías. Aquí lo agudo depende de quién forma la leucemia. Si son precursores de las células maduras, como se llaman blastos, se conoce como leucemia aguda. Si son células maduras como linfocitos, entonces se clasificará como leucemia crónica. Esa es la principal diferencia entre leucemia aguda y leucemia crónica. La más frecuente en niños es leucemia aguda y se divide en linfoblástica y en mieloblástica. Y de las leucemias crónicas ocupa nada más el 5% en realidad, o menos del 5%, y de aquí la mayoría son LGC, leucemias granulocíticas crónicas, pero son mucho menos frecuentes. ¿Por qué da leucemia en niños? No sabemos en realidad por qué da, pero sabemos que son muchos factores los que intervienen. Intervienen factores genéticos, factores ambientales, factores inmunológicos y factores infecciosos. Acerca de la genética, no tenemos una culpa especial a la genética, pero sabemos que hay ciertos síndromes que van a tener diferentes riesgos de presentar leucemia. Es decir, hay ocasiones en que un niño sin herencia, sin ningún antecedente de cáncer, puede tener una mutación genética por alguna razón, y esta mutación va a afectar la proliferación, la diferenciación y la muerte, que finalmente eso es el cáncer. Es una alteración en que no hay quien detenga la proliferación, no hay quien diferencie o no hay quien mande a muerte a la célula, y entonces existe la leucemia. Hay pacientes que no tienen antecedente de cáncer, que son la mayoría, y que con esa mutación lo presentan. Y hay pacientes que sí tienen cáncer hereditario, que tienen una condición genética que aumenta esa posibilidad, pero son los menos. El cáncer finalmente va a ser un resultado de múltiples cambios en el DNA de la célula tumoral, que ocasiona que haya esa falta de ciclo normal de la célula. Y en realidad, para hablar de leucemia, si ustedes se fijan hasta el final, está menos del 5% de un componente hereditario. De hecho, la gran mayoría de los cánceres en pediatría no tienen componente hereditario, pero bueno, existen ciertos síndromes que sí son síndromes de cáncer familiar y que hay que estar pendiente de ellos. Pero en la leucemia en general es menos del 2.5%.
Hablando de genética también, hay algunos síndromes que sí sabemos que tienen riesgo incrementado de cáncer. El síndrome de Down tiene 20 veces más riesgo de presentar leucemia y normalmente en un niño sin síndrome de Down es más frecuente presentar leucemia linfoblástica que mieloblástica, en un 75 contra 20%. Aquí es más frecuente también la leucemia linfoblástica, pero disminuye un poquito la proporción. Se sabe que en el síndrome de Down hay mutación somática en un gen que se llama GATA1, que tiene que ver con la maduración eritroide y megacariocitos. Esto no quiere decir que todos los niños con síndrome de Down vayan a tener leucemia. Esto sería terrible que nosotros asustáramos a un papá que tiene niños con síndrome de Down. Pero sí es importante saber que tienen un riesgo incrementado. Entonces, al revisarlos como médicos generales o como pediatras, tenemos que poner especial atención en que no tenga fiebre de origen desconocido, que no tenga hepatosplenomegalia. Hay que revisarlo concienzudamente como a todos los niños. Siempre hay que revisar a un niño como si lo fuéramos a comprar para saber exactamente si está bien. Hay diferentes síndromes genéticos, no nada más síndrome de Down, también síndrome de Bloom, síndrome de Werner, síndrome de Rodman-Thompson. Entonces hay muchos síndromes, sobre todo aquellos que no reparan DNA, que tienen riesgo de presentar cáncer. Hay otros factores predisponentes que se han descrito, como las torres de alta tensión. Si ustedes se fijan, las grandes torres de alta tensión que manejan más de 400 kilovoltios, hay estudios donde dicen que sí, cuando viven las personas a menos de 50 metros de estas grandes torres de alta tensión, sí existe ciertamente un riesgo más aumentado, pero no es completamente tampoco una regla. Así como no todos los niños con Down tienen leucemia, tampoco todas las familias que viven alrededor de las torres de alta tensión van a tener leucemia. Pero entonces quiere decir que son múltiples factores. Seguramente tiene que ver el sistema inmune con el riesgo, con la genética, con muchas otras cosas. Productos de petróleo sabemos que producen cáncer, productos derivados del benceno, insecticidas, pesticidas también, todos estos van a producir también leucemia. Todo lo que se usa en la agricultura está demostrado que hay riesgo de cáncer en los niños al estar expuestos a los papás agricultores. Radiación, la radiación da cáncer, eso también lo sabemos que da osteosarcoma, sabemos que da leucemia. Si nosotros radiamos a una mamá que está embarazada en el primer trimestre, le estamos incrementando el riesgo de que ese bebé tenga leucemia. Entonces, sabemos que la radiación se divide en no ionizante y ionizante. Todo lo que es horno de microondas, celulares, todo este tipo de cosas son radiación no ionizante. Bueno, en el celular de hecho son radiofrecuencias. Y la radiación ionizante que sí es la maligna es la que incluye rayos gamma, rayos X y ciertamente rayos ultravioleta del sol que también dan cáncer. También está demostrado por artículos que hay radiación ionizante que ocasiona cáncer, eso no hay duda. Y los teléfonos celulares no dan cáncer, no está demostrado nada en este momento, pero sí se está empezando ya a investigar qué está pasando porque hay reportes que en adultos puede haber riesgo de incremento en tumores del sistema nervioso central. ¿Qué recomienda actualmente la OMS? Únicamente recomienda que no se utilice tanto los celulares en los niños porque ellos tienen mucho mayor en su médula ósea y en su sistema nervioso central mucho mayor plasticidad que permite que la radiofrecuencia sea mayor la conducción que en los adultos. Entonces, la OMS recomienda que no se utilice aunque no tiene bases para demostrar que tenemos algún problema con celulares. La quimioterapia también da cáncer. Todos los pacientes sobrevivientes de cáncer en la infancia tendrán riesgo al ser adultos o después de cierto tiempo de haber recibido quimioterapia de presentar algún tipo de segunda neoplasia. Y hay para todo tipo de segunda neoplasia, no nada más leucemia. Puede haber cáncer de tiroides, puede haber cáncer de mama, puede haber leucemia, linfomas, melanomas, cáncer cervicuterino. Eso también está demostrado. Y el índice acumulativo de riesgo a 30 años es el 1.5% para neoplasias hematológicas, que sería la leucemia. Infecciones virales, se han asociado infecciones virales con el origen de leucemia. Sabemos que hay virus que dan cáncer, sabemos que HPV da cáncer cervicuterino, sabemos que hepatitis da hepatocarcinoma, sabemos que sí existe la relación entre cáncer y virus. En niños se ha intentado encontrar, no encontramos por qué, pero la mayor incidencia de leucemia es entre 2 y 5 años. Y es generalmente la mayor etapa en la que un niño está infectado porque está también madurando su sistema inmune. Entonces se cree que en algún momento algún virus entra a la célula, modifica su genética y entonces da leucemia. No hay nada demostrado, al contrario, hay ocasiones en que se demuestra que los niños que han sufrido infecciones diferentes virales durante la infancia tienen riesgo disminuido de presentar leucemia, así como el seno materno, más de 6 meses también disminuye el riesgo, y que mamás que estuvieron expuestas a hepatitis A durante el embarazo también tienen menor riesgo. Todos estos
todos estos datos que hemos estado mencionando son epidemiológicos, entonces tenemos que tomarlos con reserva. Mamás que estuvieron con influenza, expuestas a la influenza, también tienen riesgo de presentar leucemia a los pacientes, pero todo es epidemiológico. No podemos crear una alarma tampoco, pero sí hacer un buen interrogatorio y saber si el papá vive o trabaja en agricultura, si está expuesto a su uniforme a insecticida y llega a la casa y duerme en un solo cuarto y el niño está expuesto diario a oler ese insecticida y finalmente, aunque él no lo trabaje en el campo, él está expuesto al insecticida. Igual las torres de alta tensión, igual los productos de benceno, igual los derivados de petróleo. Entonces, todo este tipo de historia clínica es muy importante hacerla para sospechar cáncer. Inmunodeficiencia también. Las anormalidades en el sistema inmune son muy frecuentes en los diagnósticos de pacientes con leucemia linfoblástica. Recordemos que hay adquiridas y congénitas, puede haber hipogamaglobulinemias, puede haber HIV. Todos los pacientes con inmunosupresión, los adultos con HIV, tienen riesgo de presentar cáncer. Entonces, eso quiere decir que el sistema inmune también nos ayuda contra el cáncer. Cuando un niño también lo tiene, incrementa el riesgo de presentar leucemia. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo para leucemia linfoblástica, ya sabemos que son radiación ionizante. Se dice que los niños blancos tienen más riesgo de presentar leucemia, el doble que los niños afroamericanos. Condiciones genéticas, ya lo mencioné. Y para leucemias mieloides, agentes quimioterápicos que estuvieron expuestos durante la infancia y después pueden presentarlo, y condiciones genéticas también, ¿no? ¿Cómo vamos a sospechar leucemia entonces? Ya que preguntamos, primero hicimos el interrogatorio, ¿cómo va a llegar el niño a la exploración física para pensar en leucemia? Bueno, son 4 síndromes que los clasificamos así: síndrome anémico, síndrome hemorrágico, síndrome febril y síndrome infiltrativo. ¿Por qué da el síndrome anémico? Porque leucemia da en la médula ósea y empieza a proliferar tanto que evita que se produzcan eritrocitos. Además, los sangrados también ocasionarán anemia. Entonces, síndrome anémico puede ser que pensemos en anemia. Síndrome hemorrágico, igual, la gran producción de blastos disminuye la producción de plaquetas o también altera la coagulación leucemia y entonces puede haber sangrado. Síndrome febril, la fiebre es el motivo más frecuente por el que una mamá lleva a su niño al pediatra. Es el gran problema de leucemia. Lo que presenta leucemia son síntomas que cualquier otra enfermedad lo presenta. Entonces es poco probable que lo sospechemos inmediatamente. Si vemos a un niño pálido, seguramente tiene una anemia ferropénica, que es la más frecuente en el mundo. Si vemos a un niño que está sangrando de la nariz, seguramente se estuvo picando la nariz. Si vemos a un niño con fiebre, lo más seguro es que sea infeccioso. Pero ¿cuándo me debe llamar la atención una fiebre o una palidez o un sangrado? Cuando no cursa con la evolución adecuada. Si yo le estoy dando hierro al niño y no está mejorando, algo está pasando. O si, aparte de la palidez, le encuentro otra cosa en su cuerpo, eso también me debe llamar la atención. Es decir, que con un buen interrogatorio y una buena exploración física vamos a encontrar una buena sospecha de leucemia. La fiebre, por ejemplo, llega un niño con fiebre, tiene una otitis, encuentro el foco infeccioso, le doy antibiótico, el niño empeora, lo cito a los 3 días, ya no le encuentro otitis, pero sigue con fiebre. Esa fiebre es la que me tiene que llamar la atención. Esa palidez que no mejora también. Pero además, si se asocia a la exploración física algún síndrome infiltrativo, también me debe llamar la atención. ¿Y qué tengo que encontrar el síndrome infiltrativo? Todo el organismo donde lleva sangre se puede infiltrar por leucemia. Esto quiere decir que el pelo, las uñas, la córnea no. Todo lo demás sí. Cerebro, piel, testículos, hígado, vaso, riñones, todo se infiltra. Entonces tenemos que explorar a los niños. Después de los 6 meses de vida ya empiezan a tener adenomegalias. Lo normal es que tengamos ganglios, perdón, no adenomegalias, sino ganglios palpables. Submandibulares es normal, axilares es normal, inguinales son normales. Fuera de esos 3 lugares no es normal encontrar ganglios en un niño. Después de 2 centímetros no es normal encontrar ganglios tan grandes, entonces tenemos que estar pendientes de los ganglios. Masas mediastinales también. Siempre que estemos revisando una adenomegalia tenemos que checar una biometría hemática y además una placa de tórax para ver cómo está el mediastino, que también tenemos ganglios ahí y que a lo mejor el paciente llega con una masa mediastinal. El hígado, recordemos que en el recién nacido puede medir hasta 4 centímetros. El hígado va a la escuela. A los 5 años que los niños entran a la escuela, el niño también entra a la escuela. Entonces yo ya no tengo que sentir el borde hepático después de los 5 o 6 años de edad. Si sé que a los 4, al recién nacido mide hasta 4 centímetros, un niño de 3 años o un niño de 2 años podrá medir 2 centímetros o 3 centímetros. Pero después de los 6 años no debo sentir para nada. A partir de ahí, el resto de la vida, si yo siento el borde hepático, es hepatomegalia. Y el vaso solamente se debe sentir
el polo esplénico la primera semana de vida. Si yo siento el polo esplénico después, eso es esplenomegalia. Entonces hay que hacer una buena exploración y un buen interrogatorio. Los testículos, tiene que nacer el niño con testículos. Hay niños de 7 años o de 8 años que no tienen testículos y nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué pasa con las mamás? Así como tenemos que enseñar a revisarse a las mujeres senos, también tienen que revisarse los testículos los jovencitos. Cada domingo estarse revisando los testículos. Si no se conocen ellos, no van a poder decir, siento más duro un testículo, porque el cáncer en el testículo, la infiltración por leucemia no duele. Entonces todo se puede infiltrar. Huesos también se pueden infiltrar y puede ser doloroso. ¿Ok? Entonces no tienen que haber varios síndromes. Es palidez más hemorragia, no. Cualquier dato puede ser. Simplemente un testículo crecido, simplemente un ganglio crecido, simplemente hepatoesplenomegalia, que es el hallazgo más frecuente, simplemente fiebre, aunque en realidad fiebre de origen desconocido, menos del 10% es cáncer. Aquí está lo más frecuente. Si ustedes se fijan, hepatoesplenomegalia es 68%, seguido por esplenomegalia y fiebre. En la biometría hemática, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la mayoría vamos a encontrar menos de 10,000 leucocitos, pero podemos encontrar también hiperleucocitosis mayores de 50,000, mayores de 100,000 para hiperleucocitosis, pero es el 17% de los pacientes. Anemia casi siempre la vamos a encontrar en más del 85% de los pacientes. Trombocitopenias. Entonces tenemos que revisar al niño, interrogarlo, revisar al niño bien y tomar biometría hemática. ¿Qué vamos a encontrar en biometría hemática? Son 7 diferentes. Puede haber pancitopenia, visitopenia, blastos en sangre periférica, trombocitopenia únicamente, anemia con predominio de linfocitos. Entonces, no siempre tiene que haber blastos en sangre periférica para decir que es leucemia. Y no siempre que no haya, vamos a decir que no es leucemia, porque la única forma de hacer el diagnóstico es con aspirado de médula ósea. En un paciente que sospecho leucemia, tengo que hacer un aspirado y contar las células que se encuentran ahí. Estos, si ustedes se fijan, son blastos. Si ustedes ven dentro de la célula se ve un gran núcleo y se ven nucleolos. Eso son blastos y no es normal encontrarlos en sangre periférica, siempre que se encuentren hay sospecha de leucemia. Y cuando encontramos más del 20-25% en médula ósea, el diagnóstico es leucemia aguda linfoblástica. Ya que tenemos el diagnóstico, bueno, hay muchas formas de hacer un buen diagnóstico. Como todos los cánceres, también leucemia tiene biología molecular y tiene inmunofenotipo. Tenemos que saber de dónde se origina y para eso nos sirve el inmunofenotipo. Los marcadores de CD, los marcadores de maduración son los que nos dirán qué tan madura está la leucemia, a qué linaje pertenecen, puede ser linaje B, linaje T, puede ser inmunofenotipo también mieloide. Entonces, gracias a estos marcadores, ya que sabemos qué es leucemia, se los realizamos y sabemos de dónde se está originando. Puede ser células T, células B, mieloide o miscelánea. Y así podemos saber si es pre-B, si es B común, si es B madura, y eso tiene que ver con el tratamiento y con el pronóstico. Así como es inmunofenotipo, saber de dónde se está originando, en qué momento de la maduración ocurrió, también la citogenética es muy importante. La citogenética, nosotros tenemos genes que regulan la proliferación y regulan la maduración. En el momento en que sucede algún evento que altera esto y ocasiona una translocación, se pierde esa maduración. Y se crea una proteína quimérica, una proteína que no existía, pero no permite que esos genes trabajen como tenían que trabajar. Entonces hay muchas alteraciones. El cromosoma Filadelfia, que es del 5%, hay muchas alteraciones que dan en las células de leucemia, no en el niño, sino en las células de leucemia que ocasionan esta falta de proliferación y maduración. También tenemos que ver cómo está el sistema nervioso central, es importante factor pronóstico, y esto es lo más importante. Si ustedes se fijan en la gráfica que les mostré al principio, ya actualmente tenemos una mejor sobrevida y en los 70 se morían hasta el 30%. Entonces, ¿por qué brincamos del 30 al 90%? ¿En qué momento? En el momento en que supimos clasificar a las leucemias. Cuando supimos clasificar a las leucemias y darle más fuerte al que más lo necesita y menos fuerte al que menos lo necesita, es cuando viven aquellos niños de un buen riesgo y les damos más intenso a aquellos de mucho riesgo. Entonces hay muchas formas de clasificarlo por edad, por la cantidad de leucocitos con los que llegue el paciente, por las alteraciones citogenéticas, si viene de células T o de células B. Y lo más frecuente, lo que todos los grupos ustedes se fijan, es lo que dice MRD, eso quiere decir enfermedad mínima residual. Si yo empiezo mi tratamiento de leucemia y el día 14 o el día 21 aún tengo enfermedad mínima residual, que es una enfermedad detectable por métodos no convencionales en que yo busco en 300,000 células, una célula o más del 10% de células, ese paciente tiene positiva la enfermedad mínima residual y es un paciente de alto riesgo. Esto es lo que hizo que clasificando a los niños, algo tan sencillo a veces de pensar de que, bueno, si voy a matar a un animal, tengo que saber de qué tamaño es el animal, no puedo llevar un matamoscas a matar a un león o una bazuca a matar a una mosca. Eso tan sencillo que a lo mejor suena ahorita, nos costó 100 años
de averiguarlo y mejorar la sobrevida en leucemia. El tratamiento, ¿cómo será? Quimioterapia en diferentes fases. La primera fase se llama inducción, se usan 4 medicamentos. Tenemos del día 14 o al día 21 para controlar la enfermedad, pero debe continuarse el tratamiento con mantenimiento y con medicamentos al sistema nervioso central para obtener una buena curación. No se puede tratar una leucemia menos de 2.5 años ni más de 3 años. Todos los pacientes tienen que recibir quimioterapia. La otra leucemia es la leucemia no linfoblástica. También se presenta de la misma forma, puede haber síndrome infiltrativo, síndrome anémico, síndrome febril y los blastos son diferentes porque son mieloides, entonces los ven son diferentes a los otros blastos. También se tienen que categorizar con inmunofenotipo, también tienen alteraciones citogenéticas específicas y los protocolos de investigación. Aquí, a diferencia de la linfoblástica, las posibilidades de curación están alrededor del 50%. Pero bueno, cada vez más estamos haciendo más protocolos para poder lograr una buena sobrevida. La sospecha es muy importante. Muchas gracias.